Y vamos a ir hacia adelante con la palabra, por aquí también. No sé si sabéis que estamos empezando una serie de enseñanzas basada en los 10 mandamientos, ¿sí? El domingo pasado dimos el pistoletazo de salida y también durante la semana hemos arrancado con los grupos de hogar, reuniones de grupos reducidos en las casas. Hemos levantado 9 por la gracia de Dios y ha sido una bendición. ¿Cuántos han disfrutado de esa experiencia, esa primera experiencia? Gloria a Dios. Unas 100 personas están ahí involucradas y aparte de los grupos de hogar, también tenemos un devocional personal para hacer lecturas diarias sobre el mismo tema desde otra óptica y perspectiva. Si no lo has comenzado, si lo has ido haciendo un día sí, otro no, te animo a que seas constante para reforzar toda esta enseñanza que Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Quiero comenzar hoy leyendo un pasaje en Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40, y tiene que ver con una respuesta magistral que da Jesús a una pregunta de un maestro de la ley, de un fariseo, y es una respuesta magistral, ya os digo, fijaros, es un pasaje muy conocido. Dice que los fariseos, oyendo que había hecho Jesús callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, una persona de gran calado intelectual, le preguntó por tentarle, por hacerle caer a Jesús en algún error, para acusarle, para ir contra su reputación, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Una pregunta trampa, una pregunta ambiciosa. Resúmeme, por favor, sin dedicar mucho tiempo a ello, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿En qué nos deberíamos enfocar? Y Jesús dice, muy fácil: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo también es importante. Este es el primer y gran mandamiento, pero el segundo también deberías tomarlo en cuenta. Es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¡Wow! Una respuesta magistral. Estás sintetizando, Jesús, con esta respuesta, ¿qué es importante para ti? ¿Qué debería ser importante y prioritario en tu vida? Y lo llama el gran mandamiento. El gran mandamiento. Y son dos sentencias, y si lo analizas con detenimiento, te vas a dar cuenta que en esas dos declaraciones se resumen los 10 mandamientos. Vamos a verlo, mira los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ahí están. El primero, la primera gran sentencia de Jesús en Mateo dice: amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Bueno, ese es el resumen de los primeros 4 mandamientos que vemos ahí. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver contigo y con Dios, con tu relación personal con Dios. Y el primer mandamiento ya lo hemos visto la semana pasada: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová tu Dios, no hay otro. ¿Por qué me vas a quitar del primer lugar? Si yo te saqué de Egipto, si yo te saqué de la tierra de esclavitud, no tiene sentido. Ponme en el primer lugar. En segundo lugar, el mandamiento de hoy: no te hagas imágenes, no tengas ídolos, no idolatres nada ni a nadie. Ese es el segundo mandamiento. Tercer mandamiento: no tomes el nombre del Señor en vano. La semana que viene lo veremos, qué significa eso. Y el cuarto mandamiento, aquí me va a dar el Señor fuerte: acuérdate de descansar un día al menos a la semana. Acuérdate que hay que trabajar 6 como máximo y descansar 1 como mínimo. Por tu bien. Por el bien de tu vida espiritual. Por el bien de tu relación personal con Dios. 4 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y ahora pasamos a los 6 restantes, que tienen que ver con algo semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. El primero tiene que ver con tu papá y tu mamá. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre. Empecemos por ahí. Honra a tus progenitores. Ay, yo ya como estoy casado, me libro de esa. No, también va para ti. No es solo para los que viven con sus padres en casa. Veremos cómo honrar a nuestros padres y a nuestra madre cuando somos adultos, cuando ya no vivimos con ellos.
pero porque hay que hacerlo. Es el quinto, sexto. No matarás. De aquí nos libramos todos, ¿seguro? ¿No matas a nadie con una mirada tú nunca? Ojalá te quedan. ¿Seguro que todos cumplimos este mandamiento que tiene que ver con nuestras relaciones con nuestro prójimo? Bueno, lo veremos. Vamos con el séptimo. No cometerás adulterio. Yo ahí también estoy limpio. Yo solo soy marido de una sola mujer. ¿Seguro? El octavo. No hurtarás, no robarás. ¿Seguro? ¿No coges nada que no sea tuyo? ¿No haces cosas que sabes que no debes hacer con lo de otros? No hablará contra tu prójimo falso testimonio. ¡Wow! No murmurarás, no hablarás mal de la reputación de otros. Y por último, no codiciarás. Ese es el último mandamiento. Así que Jesús dice, ¿quieres una vida plena, una vida satisfactoria? ¿Quieres ver la vida de Dios brotando desde tu interior hacia tu exterior? Fácil. Ama a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Primeros 4. Y el segundo es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Los 6 mandamientos restantes. ¿Fácil o difícil? Imposible. Pero tenemos que caminar hacia esa meta y en conexión con Jesús, adivina qué, tú cumples la ley. La ley y los profetas, que se resumen en estas cuestiones. Así que vamos a hablar hoy del segundo mandamiento, que tiene que ver con que no te hagas ídolos, ¿vale? Que no idolatres a nada ni a nadie. Vamos a leer esos versículos de manera más detenida, que están en Éxodo 20, versículos del 4 al 6. Dice, no te harás imagen, ni nada semejante a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás. Ese es el segundo mandamiento, ¿vale? No te hagas imágenes, no las honres, ¿vale? No te inclines hacia ellas. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que ese es el mandamiento. No te hagas ídolos. Ahora, tendríamos que empezar a responder la pregunta de qué es un ídolo, ¿vale? ¿Qué es un ídolo? Yo creo que muchos de aquí ya lo saben, pero vale la pena repetirlo una vez más. Un ídolo es algo o alguien que ocupa el lugar de Dios en tu vida, ¿vale? Algo o alguien que te lleva a ti a dedicarte con la mente, con el alma, con todas tus fuerzas a ello, algo que solo debes hacer con Dios. Así que si tú estás teniendo un fervor, una pasión, un amor por algo o alguien que no es el adecuado, que solo tendrías que tener ese amor y esa pasión por Dios, eso se llama idolatría. Es importante este punto, porque no tiene que ver este mandamiento con aléjate de lo malo. No tiene que ver la idolatría con no hagas esto, que es malo. ¿Sabes? La idolatría tiene que ver con cosas buenas que le damos un significado y una fuerza desproporcionada. La idolatría tiene que ver con hacer cosas buenas de una manera incorrecta. Y iremos hablando acerca de ello más adelante. Pero la Biblia dice no tengas sustitutos de Dios, no tengas sucedáneos de Dios. Hoy vivimos en un mundo de sucedáneos, de imitaciones. Mirad, antes no sucedía en España, pero en España hoy en día tú vas al Mercadona y a cualquier otro supermercado y están los productos de marca blanca, ¿sí? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes qué significa un producto de marca blanca? Son sucedáneos de productos que tienen una marca en el mercado. Por ejemplo, Mercadona le pide a Danone que le haga unos productos similares a los suyos, pero con su etiqueta, ¿vale? Y no es exactamente el yogur Danone, pero se parece mucho, es un sucedáneo, mantiene básicamente las mismas propiedades, saben casi igual,
pero tienen un coste inferior. Dicen por ahí que los pañales de la marca de Mercadona son de Dodot, una marca que es puntera en el mundo de los objetos para niños. Y te absorben el pipí del niño igual de bien, pero es más barato, es un sucedáneo. Y no hablamos de bolsos, ¿no? El otro día vi a mi hermana con un bolso de Bimba y Lola, digo, ¡oh! Eso cuesta un montón, pero no era auténtico. Era un sucedáneo. Y daba bien el pego, ¿no? Algunos tienen aquí como una especie de boomerang así, y pone Kike, en vez de Nike. Y da el pego, ¿no? Da el pego, son sucedáneos. En la vida pasa esto, pero ¿sabes? En la vida espiritual Dios dice, no tengas sustitutos de mí. No tengas sucedáneos. Porque aunque en los productos que he mencionado pueden ofrecer una alternativa más económica sin tener que mermar la calidad y el desempeño de esos productos, son bastante aceptables esos productos, pero en la vida espiritual Dios dice, aléjate de los sustitutos, aleja los ídolos de tu vida, porque no te conviene abrazarlos como si fuera yo. Y por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:14 dice, amados míos, huid de la idolatría, huid de los sucedáneos, huid de aquellas alternativas que se presentan como Dios a vuestra vida, pero no lo son. Y en 1 Juan 5:21 también, con mucha pasión y con mucha energía, dice Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Sin embargo, esto es algo tremendamente difícil, incluso para los evangélicos, hermanos. ¿Sabes? Cuando tú escuchas a los arqueólogos que van descubriendo la vida en otras civilizaciones, en otras épocas, ellos llegan a una conclusión, y es que en todas las épocas de la historia, los hombres han levantado ídolos en sus vidas. ¿Se dan cuenta los arqueólogos algo de lo que ya nos avisa la Biblia? El corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. El ser humano está totalmente inclinándose a diario en levantar ídolos en su corazón, en aferrarse a cosas o a personas como si fueran Dios mismo, y no lo son. Y es una tendencia que vemos a diario. Fíjate, Romanos capítulo 1 dice, ¿cuál es la causa, la raíz del mal de la humanidad? Pablo dice, yo lo tengo muy claro. Romanos 1:21. La gente conoce a Dios a través de la creación. Las personas pueden llegar a la conclusión de que hay un ser poderoso, un ser que merece la adoración, la gloria, el reconocimiento, el primer lugar. Lo tienen claro todos los que sean capaces de mirar a su alrededor. Saben que esto no puede ser una consecuencia del azar. Esto es algo creado por un diseñador inteligente, alguien muy listo, con un coco muy privilegiado. No puede ser humano, no hay un humano de esas características, pero aún así, ¿qué dicen ellos? Dicen que se hacen necios y no le glorifican a Dios, no le dan gracias, y encima cambian la gloria de Dios. ¿Por qué? Por humanos, por aves, por cuadrúpedos, por reptiles. Así que Pablo dice, el problema del ser humano es que su corazón es una fábrica de hacer ídolos, y en vez de reconocer al Dios verdadero, toman como dioses a hombres, animales, y esta es la realidad, que como digo se ha descubierto a lo largo de la historia. Cualquier excavación arqueológica lo demuestra lo que Dios dice. Está tan torcido nuestro corazón que estamos viviendo de sucedáneos cuando lo auténtico y lo genuino está a nuestra disposición. ¿Y cuáles son las cosas que solemos adorar los seres humanos? Déjame decirte algunas cosas. Por ejemplo, el ser humano adora a personas. Dame una diapositiva, Roberto, por favor. Adoramos a personas, la idolatría de personas. No sé si te lo vas a creer, yo creo que sí, porque eres muy consciente, pero mucha gente coge a individuos, a hombres, a mujeres, y les atribuye cualidades que solo Dios tiene. Mucha gente coge a seres humanos y les adora, les reza, les pide cosas, les pide milagros. Y están ahí, en esa tesitura. Incluso a personas vivas. Yo no sé si tú has escuchado, en Corea del Norte, cada día los habitantes tienen que
ofrecerle culto al rey, al presidente de Corea. Pero no solo a él, que tienen las fotos en las aulas del colegio los niños. Tienen que salir y ofrecerle adoración al padre del actual presidente de Corea del Norte y al abuelo. Y tienen que tratarles como deidades. Y yo he visto cómo la gente sale a las plazas principales de la capital y hay unas estatuas así tipo la de Nabucodonosor. Y la gente se tiene que postrar y adorar y reconocer que Él es el Dios que está protegiendo sus vidas a diario. Y si no lo hacen... Pero ha sucedido toda la historia, ¿sabes? Faraón, ¿qué decía de sí mismo? Que era un dios. Y hacía imágenes suyas que también tenían que ser adoradas, pero no solo Faraón, el máximo dirigente de Egipto, los romanos, los emperadores romanos. ¿Sabes una de las causas por las que más morían los cristianos? Porque se negaban a adorar al César como un dios. Decían, es un sucedáneo y de los malos. Solo hay un Señor, es Jesucristo, decían ellos. Y no vamos a decir algo diferente a esto. Y por eso murieron millones de cristianos. Porque se negaron a dar culto a hombres como ellos. Se negaron a adorar a personas, pero nosotros seguimos adorando a personas. Hay gente que adora como una divinidad a la Madre de Jesús. Adoran como una divinidad a los discípulos de Jesús. Los llaman santos. Adoran a algunos padres de la iglesia. Adoran a personas que han sido buenas en este mundo. Y esa es una tendencia en el ser humano. Y Dios dice, no idolatres a nadie. No te postres, no honres como si fuera Dios a una persona, dice Dios. Pero no solo adoran a las personas, los seres humanos, también a las estatuas. También hay estatuas. La adoración de estatuas tiene que ver con darle unos poderes, unas características, unas cualidades a las imágenes, a las estatuas que no les corresponde. Ya os he dicho que Faraón hacía imágenes de sí mismo y que la gente iba allí creyendo que al ofrecer ofrendas a esas estatuas se iba a desprender un poder, un favor especial de parte de ese dios llamado Faraón o de ese dios llamado emperador, o incluso hoy en día hay lugares de peregrinaje a nivel mundial donde se veneran a ciertas vírgenes, Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, y sus estatuas son veneradas y la gente dice que ahí se producen milagros y favores especiales a aquellos que son capaces de conectar con esas estatuas. Y Dios dice, no te hagas imagen de nada que está en el cielo, en la tierra o debajo de las profundidades del agua. No te hagas, un error, es un error. No sé si os acordáis vosotros, yo tengo una estatua en mi época de religioso tradicional, se llama San Pancracio, ¿sí? ¿Os acordáis de esta figura? Si la ponías con un trozo de perejil, te aseguraban la prosperidad, decían. Y claro, yo cuidaba a ese San Pancracio de manera extraordinaria, porque yo estaba queriendo perseguir la prosperidad económica, y luego hacía lo que quería. Y a veces incluso venía a mi casa alguien y hacíamos cosas que no voy a contar aquí, y yo le daba la vuelta a San Pancracio. Pero a ver si me va a ver y esto me va a perjudicar, ¿no? O sea, fíjate, pero yo esto lo creía a pies juntillas. Yo llevaba una figurita que mi madre me daba cuando me fui a sacar el carnet de conducir, y yo vivía como me daba la gana, hacía lo que me daba la gana, pero le tenía la figurita, y yo creía que esa figurita me iba a ayudar a aprobar el examen. Estaba otorgando un poder a esa figurita que me pudiera beneficiar a mí. Pero no solo adoramos personas, estatuas. Roberto, dame dos, porfa. También adoramos objetos. Hay gente que adora una cruz, y una cruz es algo muy cristiano, pero cuidado con darle demasiado énfasis al significado de una cruz y pensar que porque llevo una cruz, pues que todos los demonios se me van a espantar. O que se me van a abrir todas las puertas del mundo. O también, por creer que tengo una ristra de ajos en la puerta de mi casa, los malos espíritus se me van a ir. Y entonces potenciamos y elevamos las cualidades del ajo a niveles increíbles. El ajo es muy bueno, ¿vale? Es un antibiótico natural extraordinario, ¿vale? Cómelo mejor por la noche cuando vais a dormir
y no justo antes de entrar en contacto con otros, porque si no te puede pasar factura. Pero por lo demás es muy bueno. Pero de ahí a tener las facultades divinas de echar fuera espíritus inmundos, de atar demonios, eso ya es otro tema, ¿no? Eso ya es otorgarle a un objeto cualidades que no se corresponden. Adoración también de animales. Vosotros sabéis, hermanos, que a lo largo de la historia, los animales son utilizados como símbolos de deidades, que también proyectan fuerzas espirituales. En algunas civilizaciones, el gato negro era una especie de divinidad que había que cuidar y tener mucho cuidado. Y no que se te cruzara por el medio y que no lo mataras, porque estabas maldecido hasta la tercera, hasta la cuarta generación. Las ranas, tú sabes, en Egipto, las 10 plagas que Dios utilizó para liberar a su pueblo, esas 10 plagas tienen que ver con 10 deidades principales que tenía Egipto. Y a través de esas plagas Dios le está diciendo, yo soy superior a todos vuestros ídolos. Y muchas de esas plagas tienen que ver con animales, la plaga de ranas, de insectos, de vacas, ¿sí? ¿Por qué atentaban contra esos animales? Porque eran considerados deidades. En la India, una vaca es una deidad. Te estás muriendo de hambre, pero no te comas la vaca porque vas a morir de una maldición. Me muero de hambre, pero no de maldición. Y las vacas a sus anchas por ahí. ¿Quién fuera vaca en la India, no? Pero no solo el ser humano es una fábrica de ídolos como estos, sino también solemos idolatrar pasiones. Pasiones. La adoración de pasiones, de placeres, también está muy en boga. Y ahí ya podemos ir identificándonos nosotros un poquito más, ¿no? Hay personas, como seres humanos, que elevamos a una categoría excepcional ciertas pasiones. Mira, en el Antiguo Testamento hay muchas deidades, muchos ídolos que son presentados, pero hay 3 que aparecen en muchas ocasiones. Baal, ¿has oído hablar de él? Baal. Entre otras cosas, Baal era el dios de la fertilización y de la sexualidad. Luego está Moloch, ¿has oído hablar de Moloch? El dios de la violencia. ¿Sabes por qué llamaban el dios de la violencia? Porque ese era un dios que pedía sacrificios vivos. Que pedía sacrificios de niños, de bebés. ¿Y sabes por qué? ¿Para qué? Para recibir una influencia y un poder. ¿Para qué sacrificaba la gente a su hijo? Por poder, por influencia, por reconocimiento, por estatus. Así que Moloch era el dios de la violencia, del poder, de buscar el reconocimiento. Y luego había un tercer dios, Mamón. No es un insulto, ¿vale? No estoy dirigiéndome a nadie. Mamón era el dios de las finanzas, de las riquezas. ¿Y qué representan estos 3 dioses? 3 placeres que están intrínsecos en nosotros, los seres humanos. 3 grandes pasiones y devociones que hay en nosotros. El sexo, el poder y el dinero. Y ellos se convierten en un dios muchas veces en nuestra vida. De hecho, cuando Jesús es tentado en el desierto, ¿cuántas tentaciones recibe? 3, analízalas. Se le está invitando a adorar al dios Baal, al dios Moloch y al dios Mamón. Se le está animando a quitar al Dios verdadero del medio, del centro de su corazón. Sustituirle por alguno de estos dioses. Y Jesús dice, no, no, no. Jesús está resistiendo la tentación de hacerse un ídolo en su corazón. Y cada día tú y yo tenemos que resistir esa tentación. Cada día tú y yo vamos a experimentar ofertas que nos van a decir, vende por dinero a tu Dios. Vende por el placer sexual a tu Dios. Vende por poder, por un posicionamiento social de mayor influencia, vende a tu Dios. Véndelo. Y Dios te dice, no te hagas ídolos. Pero yo quiero hablar hoy de un ídolo que también está muy presente en nuestras vidas. Una adoración que también nosotros solemos practicar los seres humanos. Y es la adoración de creencias. De creencias. Lo que se llaman los ídolos mentales. Roberto, dame una. Ídolos mentales tienen que ver con adorar creencias. Creencias erróneas, creencias contrarias a las de la palabra de Dios. Muchas de esas creencias nosotros las adoramos, las honramos, nos postramos y nos inclinamos ante ellas de manera inconsciente muchas veces. Ese es el gran problema, que hay creencias que
están quitándole a Dios el primer lugar, pero no nos damos cuenta. Y tenemos que ser conscientes de ello, porque las creencias idolátricas, los ídolos mentales, distorsionan nuestra manera de ver la vida, nos llevan a tomar decisiones equivocadas y truncan nuestra vida y la de nuestros descendientes. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? Se encuentra con Jesús, tiene al único Dios y verdadero delante suya, tiene al camino, a la verdad y a la vida, tiene al único mediador entre Dios y los hombres, y ¿sabe lo que dice ella? Yo me quedo en este pozo, que está en el monte de Gerizim, porque es aquí donde yo me conecto con Dios, es aquí donde yo tengo que adorar a Dios. Desde ese monte, una falsa creencia que tenían los samaritanos. Y estuvo a punto de perderse la conexión con el auténtico Dios por una falsa creencia que había sido heredada desde años atrás. Y Jesús le dice, no, no es aquí ni es allí, es el Espíritu y la verdad. ¿Te acuerdas de los fariseos? Tenían una creencia que idolatraban, una entre tantas, y era, yo no puedo ser santo, yo no puedo tener una relación adecuada con Dios si no me lavo las manos antes de cada comida. Y si me atrevo a comer, aunque sea por descuido, la comida con las manos sucias, estoy alejado de Dios. Y estaban toda la vida dedicando su mente, su alma, sus energías a lavarse las manos, en vez de orar a Dios. En vez de tener una cercanía con Dios en otra manera. Y esa creencia se convirtió en un ídolo y les separaba de Dios. Y como esas tantas, ¿te acuerdas de Lot? Tenía una creencia. La creencia, cuando se tuvo que separar de Abraham, de su tío, y tuvo que elegir el destino, Sodoma y Gomorra o las llanuras desérticas. Dijo, a ver, vamos a ver. Si aquel sitio es tan verde, si hay tanto producto agrícola, si hay tantas personas, eso es una señal de bendición de Dios. ¿Sabe lo que le movió a Lot? Un ídolo mental, una creencia errónea. Creía que si tenía muchas cosas materiales, era una señal de bendición de Dios. Y que si no había ni una hoja ni una hierba verde, eso era maldición de Dios. Pero tú sabes cómo acaba la historia. Lot perdiéndolo todo y Abraham sobrándole de todo. Por una creencia que no era adecuada. Así que, hermanos, los ídolos mentales son los ídolos más peligrosos. Los que saben camuflarse. Yo estoy seguro de que aquí nadie se va a postar ante una persona, ante una estatua, ante un objeto, ante un animal, pero ya ante una serie de ideas y algunas creencias que nos han sido impuestas desde la infancia. Los ídolos mentales están a la orden del día ahí y tenemos que detectarlos para no adorarlos, para no postrarnos, para no inclinarnos hacia ellos. Porque tenemos un Dios que es celoso. ¿Y dónde recibimos estos ídolos? En diferentes marcos. Los medios de comunicación son una fuente tremenda de ídolos mentales. Tú ves un telediario, tú ves una película, tú ves una serie aparentemente inofensiva y ¿sabes qué está sucediendo? Están colocando ídolos mentales en tu mente. Están poniendo creencias, muchas de ellas contrarias a las de la palabra de Dios. La escuela. Dios guarda a nuestros hijos. La escuela es un marco increíble de ídolos. Enormes y numerosas ideologías. Y ya hemos entrado en una nueva ley de educación, la LOMLOE. ¿Y sabes por qué la hemos cambiado hace 2 años? ¿Sabes por qué? Para sembrar ideas contrarias a la palabra de Dios en la mente de nuestros hijos. Para producir un adoctrinamiento ideológico en nuestros hijos. Para poner una serie de ídolos ante los que nuestros hijos se van a postrar y se van a inclinar si Dios no lo remedia. Los amigos, otra fábrica de ídolos increíble. Los amigos les hacen a nuestros hijos creer mentiras como si fueran verdades. Mentiras que van a perseguir, que van a estar buscando llevarlas a efecto. Pero ¿sabes? El principal lugar, el principal marco de referencia de ídolos, ¿sabes cuál es? Es tu casa. Es la familia. Y tenemos que ser conscientes de ellos.
Tenemos que ser conscientes de ello. Y déjame mostrarte un ejemplo. Porque si la familia es el lugar donde nosotros podemos sembrar la idea del Dios verdadero o la idea de ídolos, tenemos que estar alerta. Porque es ahí donde se empieza a configurar la forma de ver la vida de nuestros hijos y la forma de comportarse. Y tenemos que estar alerta. Tenemos que impedir que nuestros hijos se hagan ídolos en su mente. Y esto es muy fácil. Mirad, por favor, acompañadme a Génesis, capítulo 37. Y os voy a mostrar cómo se produce esta adoración de creencias, esta idolatría mental, con qué naturalidad, con qué sutileza se produce en el seno de un hogar. Y vamos a ver a la familia de Jacob. Rápidamente voy a leer versículos para ver los ídolos que Jacob, sin ser consciente de ello, sembró en la mente y en el corazón de su descendencia. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. Menuda historia. Ya lo vais a ver. Versículo 2, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Jacob se había casado con 4 personas. Había mantenido relaciones sexuales con 4 mujeres diferentes y con todas ellas había tenido hijos. De esta manera, sin proponérselo, ¿sabéis lo que estaba sembrando en su hogar? La promiscuidad. La poligamia, pero la promiscuidad. Les estaba sembrando a sus hijos la idea de que tener relaciones sexuales con diferentes personas está bien y que es enormemente satisfactorio. Es más satisfactorio tener relaciones sexuales con diferentes mujeres que con una sola toda la vida. Y esa creencia se sembró en la mente, en el corazón de sus hijos y se convirtió en un ídolo. Y si tú miras la historia de sus hijos, fueron muchos de ellos promiscuos. Míralo, no tenemos tiempo, pero Judá, del que saldría el Mesías, se acostaba con prostitutas. Tenía una mujer y la abandonaba y se iba con otra. Le pasó también a David, ¿recuerdas? Cómo practicaba la promiscuidad sin despeinarse. ¿Y qué pasó con sus hijos? ¿Cuál fue el gran problema de sus hijos? Las mujeres. Salomón, no sé cómo lo hizo, pero tenía 1000 y pico mujeres. ¡Qué campeón! Versículo 2 dice, informaba José a su padre la mala fama de ellos y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Mira, Jacob no solo sembró la promiscuidad en sus hijos, también el favoritismo, ¿vale? Les enseñó a sus hijos que hay que tener, pues, un trato especial con ciertas personas en detrimento de otras. Y le dio un lugar prominente de afecto, de cariño a su hijo menor en esa época, a José, y le dio regalos que a ningún otro se los dio. Y eso quedó marcado en la mente de sus hijos. Y sus hijos, si tú miras la historia de cada uno de ellos, practicaron el favoritismo, la afección de personas. Practicaron algo que no tiene que ver con Dios. Seguimos leyendo. Y viendo a sus hermanos, que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, ¿qué hicieron ellos? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron ¿a qué? ¿A alegrarse más por él? A aborrecerle más todavía. Y le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros y señorarás sobre nosotros. Fíjate lo que provocó Jacob. Provocó que le aborrecieran. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y sus hermanos le tenían envidia. Fíjate el versículo 18 de ese mismo capítulo. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, ¿qué hicieron? Conspiraron con él. ¿Para qué? ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que se había sembrado en esta familia! La creencia de que la violencia estaba justificada en ciertos casos. Que la hostilidad, el conflicto permanente, incluso el homicidio, era una buena alternativa. Y tú dices, ¿quién siembra eso en su casa? Mucha gente hoy en día. Mucha gente que se permite el lujo de insultar a su mujer o a su esposo, que se permite el lujo de golpear a su cónyuge, de romper objetos, de dar puñetazos en las paredes y en las puertas. ¿Sabes lo que estás haciendo? Sembrar un ídolo en tus hijos llamado violencia.
hostilidad para salirme con la mía, para resolver mis conflictos. Y eso es lo que tenían los hijos de Jacob. Dijeron, matémosle y echémosles una cisterna. Nos quedamos tan a gusto y solucionamos nuestro problema. Y así lo hicieron. Simeón y Leví, no sé si te acuerdas, violaron a su hermana Dina. ¿Y cómo resolvieron el problema? Diplomáticamente, matando a todos los hombres de Siquem. Y Jacob, ¿qué dijo? ¡Hijos míos, qué habéis hecho! Le desagradó enormemente a su padre. Pero él había sembrado ese ídolo sin proponérselo. Fijaros, versículo 21, cuando Rubén escuchó esto, que iban a meterle en la cisterna, los libró de sus hermanos y dijo, no les matemos, no derraméis sangre echándolo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron y le echaron en la cisterna vacía, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se sentaron a qué? ¿Tú te imaginas a este chavalito de unos 14, 16 años? Le quitan la túnica, se queda desnudo, le tiran a una cisterna profunda que no tiene agua. ¿Y qué crees que estaba diciendo? Gracias, hermanos, que aquí estoy más fresquito. Yo me imagino a este niño llorando. ¿Qué hacéis? ¿Por qué no hacéis esto? ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! Y los hermanos, vamos a comer. Pero ahí no acaba la cosa. Versículo 25. Se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron. Y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, Judá, el ungido, Judá. También tengo una idea buenísima, chicos. ¿Qué ha pasado? Oye, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano? No se lo había quitado de la cabeza, ¿no? Dice, y encubramos su muerte. ¡Venid! Tengo una idea brillante, vendámosle como esclavo. Vendámosle como esclavo. Y por resumir, en la última parte del versículo 28, y le vendieron por 20 piezas de plata. En la época, un esclavo, el peor de todos, valía 30 piezas de plata. Así que le vendieron como esclavo y con rebaja. Con rebaja, con descuento. ¿Sabes cómo se llama eso? Un ídolo de frialdad emocional, de indiferencia emocional. ¿Cómo puedes estar comiendo con tu hermano gritando, lleno de miedo, de pánico, y te importa un bledo? ¿Cómo eres capaz de venderle a unos desconocidos por 20 piezas de plata, que no es nada, y dejar que se lo lleven a Egipto, a tierra enemiga? ¿Cómo es posible? Me da igual. Ni siento ni padezco. Mostrar emociones no es lo mío. Eso es de débiles. Así que yo me desconecto de mi mundo emocional. ¿De dónde había aprendido eso? Los hijos de Jacob. Del propio Jacob. Que había sembrado ese tipo de indiferencia. Que le había quitado la primogenitura a su hermano de una manera que no era normal. Y por último, hermanos, después de que lo vendieron, volvieron y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, mira, veníamos para acá, esto hemos hallado. ¿Será esta la hija de la túnica de tu hijo o no? ¿Será falso? Oye, Óscar, a la mejor interpretación masculina para Rubén. No sé, lo hemos encontrado. Está llena de sangre. Tiene mala pinta esto, papá. Tiene mala pinta. Tiene que algunas fieras le han devorado, le han matado, Así que no sabemos. Claro, dice que cuando su padre recibió la noticia, cuando le hicieron creer que una fiera le había despedazado, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos, guardó luto por su hijo muchos días y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y ya ves si lo lloró, que estuvo 20 años sin levantar cabeza a su padre por un ídolo que él mismo también había sembrado, la mentira. Jacob era un mentiroso empedernido y él había actuado así toda su vida. ¿Y sus hijos qué habían hecho?
adorar, inclinarse hacia ese ídolo mental, hacia esa creencia de que la menterijilla piadosa puede ser muy útil. Y no fue nada útil. La mentira de los hijos de Jacob sobre la situación de José marcó negativísimamente la vida de esta familia. El padre no levantó cabeza y finalmente el ambiente era tan hostil, tan denigrante, que se separaron todos y cada uno salió de casa porque era irrespirable el ambiente en el hogar. No se podía vivir en ese hogar. Y todo por esa idolatría. Así que, hermanos, Dios dice, no te hagas imagen de nadie, de nada, ni siquiera de una creencia. No le des el lugar de Dios a esas creencias. Pon las verdades de Dios en el primer lugar. Quita los sustitutos, quita los sucedáneos. ¿Y por qué? ¿Por qué no debemos hacernos ídolos? Dos cosas que se ven claramente con esta historia. Te van a decepcionar. Los ídolos son dioses que fallan. No sé si habéis leído el libro de Timothy Keller. Dioses que fallan. Os lo aconsejo. Habla sobre este tema, es un libro increíble. Y los ídolos de nuestra época, los ídolos contemporáneos, nos van a fallar, nos van a avergonzar. Nunca nos van a dar lo que nos prometen. La verdadera felicidad no está en tener relaciones sexuales múltiples con diferentes mujeres. ¡Pruébalo! No lo pruebes. Yo lo he probado. No es verdad. Es un engaño. Jóvenes, no persigáis ese estilo de vida promiscuo, de relaciones sexuales a discreción. No te va a dar la felicidad y la satisfacción que buscas. Te va a decepcionar eso. No apuestes todo a tener dinero, a tener una posición, a tener un estatus en este mundo. Cuando lo logres, si lo logras, no todo el mundo lo logra, pero cuando lo logres, ¿sabes qué? Va a ser un Dios que te va a fallar, te va a decepcionar. Fíjate este pasaje de Jeremías, capítulo 10, versículo 14. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. ¿Por qué? Porque se han puesto a adorar a objetos que han hecho ellos con sus propias manos. ¿Y cuál es el resultado? Se avergüenzan de su ídolo. Es que tiene oídos, pero no me oye. Le dice con ojos, pero es que no ve cómo estoy. Le estoy pidiendo, pero no me hablan, que tenga boca. ¿Y sus manos? Siempre están en la misma posición. Te van a decepcionar los ídolos. Todo fundido, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Así que un ídolo es como esas compras que haces por internet, en Amazon, no sé si te ha sucedido, que ves una foto y dices, ¡ay, me lo compro! Esto es... Y cuando llega a casa dices, esto no es lo que yo había pensado. ¿Te ha sucedido? Pues es que la foto se ve de otra manera. Así son los ídolos. Fallan, decepcionan. Pero no solo eso, sino que los ídolos también te hacen ser una persona disfuncional, te degenera el ídolo. Cuanto más te entregas a ese ídolo, a eso que no es Dios, cuanto más te inclinas, cuanto más le adoras, ¿sabes qué? Peor estás. Peor estás. Eres más disfuncional. Te alejan del diseño de Dios. Y el diseño de Dios para tu vida es bueno, perfecto y agradable. Y los ídolos están aquí para destruirte, para acabar contigo, para arruinar la imagen de Dios en tu vida. Y te van a hacer disfuncionales. Oh, mira los hijos de Jacob. No tengo tiempo para definirte las barbaridades y disfuncionalidades que tuvieron cada uno de ellos. Rubén se acostó con una mujer de su padre. El dios sexo le dominó, le controló y le hizo cometer un atropello por el que fue juzgado. Simeón y Leví, ya lo hemos dicho, hizo una matanza tremenda y la mentira acabó con la vida de Jacob. ¿Y por qué? Fíjate, volvamos otra vez al segundo mandamiento. No te hagas imagen, no te inclines a ellas, no las honres. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito ¿el qué? La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios dice, no te hagas imagen, porque yo no voy a compartir mi gloria con ningún Dios. Si tú no me quieres adorar a mí como lo primero, te respeto y te entrego a tus idolatrías. Pero que sepas que la idolatría tiene un fuerte precio que te va a hacer pagar. No solo te va a hacer a ti disfuncional, sino hasta la segunda, tercera y cuarta generación de tu descendencia.
No, esto no es una maldición de estas del diablo, ¿no? Es que Dios dice, ¿no me quieres adorar como lo primero? ¿No quieres reconocer que soy el único Dios? Doy un paso atrás y te entrego a tus propias ideas, te entrego a que sigas tu propio camino, pero te aconsejo algo, vas a cosechar consecuencias trágicas para ti y se las vas a estar impartiendo a tu descendencia. Así que si tú te permites la mentira, como decíamos antes, o la que llamamos la mentira blanca e inocente, la mentirijilla, tú vas a transmitir la mentira a tu hijo. Y si no se remedia, tu hijo se la va a transmitir a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos. Así que tu ídolo va a afectar a tu segunda generación, a la tercera y hasta la cuarta generación y a veces hasta la quinta y la sexta. Míralo en la familia de Jacob, míralo en la Biblia, míralo alrededor. Y no es que es la maldición de la ley, no. Son la herencia de patrones disfuncionales que se transmiten con una enorme facilidad. Por eso es el momento de erradicar los ídolos de nuestra vida. Es el momento de decir, Señor, yo no quiero transmitir a mi descendencia, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta generación, los ídolos que yo tengo en mi mente, los que me han sembrado mis padres. Es el momento de cortar con eso y empezar a transmitir un nuevo legado a mis hijos. Un nuevo tipo de creencias, verdades absolutas, como la de que Jesucristo es el único Dios verdadero. Y fuera de Él no hay Dios. Así que fíjate, si logras hacer eso, si logras transformar la herencia maldita que te han inyectado tus predecesores, dice que el Señor va a honrar eso y va a hacer misericordia a millares. Millares de millares. Esa es la herencia de aquellos que aman y guardan sus mandamientos. Van a darle una herencia a los suyos y a millares de millares una herencia de bendición, una herencia de dicha. A Gedeón, cuando se iba a ir a la guerra, antes de eso le dijo Dios, coge los ídolos de tu padre y destrúyelos. ¡Ah! Le pareció muy fuerte a Gedeón. Sabía que estábamos hablando de palabras mayores. Eso es muy sensible, Dios. Romperle, destrozarle los ídolos a mis padres, eso va a ser muy duro, muy duro. Y Dios dijo, necesitas romper con los ídolos que tu padre han establecido en el hogar. Y lo hizo. Y tú sabes que Gedeón se convirtió en un agente de bendición para millares, de millares. José también lo hizo. José nació en un hogar disfuncional y podría ser una persona disfuncional, pero él decidió cortar la maldición generacional. ¿Y cómo lo hizo? Actuando como Cristo actuó. Él pudo haberse acostado con la mujer de Potifar y seguir la línea de promiscuidad que le habían enseñado. Y él dijo, ¡no! Y dime una cosa, ¿tú crees que no le apetecía a José tener un momentito así caliente con esa mujer? No era una mujer fea, estoy seguro, era una mujer extraordinaria. Y salió corriendo por patas. Y rompió la maldición de la idolatría en su vida. Hubo un momento en el que vio a sus hermanos de lejos, los reconoció claramente y vino una ira, un enojo, ganas de venganza, de devolverles el mal que le habían hecho. ¿Y sabes lo que hizo? Rompió con la maldición de la violencia para resolver los conflictos y los consoló el corazón y le dijo, yo os voy a ayudar con todo, a vosotros y a vuestros hijos. ¡Gloria a Dios! Lo rompió en el nombre de Jesús. Durante un momento coqueteó también con la mentira. Cuando vinieron sus hermanos a pedir para comer, se hizo pasar por otra persona, hablando en egipcio. Y los conocía perfectamente y sabía lo que estaban hablando. Sabía su idioma. Pero resistió y dijo, no puedo. Y se quitó. Dijo, soy yo. No quiero mentir. La mentira la tengo que erradicar. No quiero inclinarme ante la mentira. Y decidió entregarse. Hubo un momento en que vio a su hermano Benjamín, su preferido, y quiso favorecerle a él por encima del resto. ¿Y sabe lo que hizo él? Rompió con esa maldición. Son mis hermanos, los amo a todos por igual. Así que José rompió con la maldición de los ídolos mentales que su padre le había instaurado. Y tú puedes hacerlo hoy, si lo deseas. ¿Cuáles son los ídolos mentales que hay en tu mente?
¿A qué te estás inclinando? ¿A qué estás honrando? ¿Qué creencias que tus padres han puesto en ti son las que están dirigiendo tu vida? Es el momento hoy, en el nombre de Jesús, de abrir un nuevo camino, un camino de bendición para ti y para tus descendientes. Porque el segundo mandamiento nos dice, cuidado, que yo visito, yo dejo que tu maldad pueda alcanzar a la segunda, a la tercera, hasta la cuarta generación. Pero el que se vuelve a mí, la misericordia le va a alcanzar a millares. El que guarde y ama mis mandamientos, así va a ser. ¿Por qué nos ponemos en pie, hermanos? Tómate unos instantes para adorar a Dios. Sé que el tiempo ha pasado un poco, pido disculpas, pero por favor, dedica un minuto, 2 minutos para enfocarte en este segundo mandamiento. No te hagas ídolos de nada ni de nadie. No idolatres personas, no idolatres objetos, estatuas, animales, pasiones desordenadas, creencias, no idolatres nada. El evangelio de la salvación es un evangelio exclusivista. Dice, solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, hombre. El evangelio que predicamos es incómodo porque dice que solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una manera de obtener vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Es un mensaje duro. Solo un Dios. Ningún sucedáneo. Ningún ayudante para alcanzar la salvación ni la vida plena. Solo uno. Y es el momento de tomar decisiones. Voy a seguir solo a uno, a Jesús. Voy a vivir para la audiencia de uno solo, de mi amado Señor y Salvador. O voy a perseguir ídolos mentales. Voy a perseguir creencias que la mayoría sigue pero que son contrarias a esta realidad. Toma la decisión de erradicar los ídolos de tu mente en el día de hoy. Sácalos de ti. Destrúyelos. Sustitúyelos por las verdades de Dios. Y te alcanzará la misericordia y bendecirás a millares. Oh Señor, ponemos nuestro corazón. Si hay alguien aquí que nunca antes entregó su vida a Jesús, si hay aquí alguien que nunca tuvo a Jesús en exclusividad y ha estado postrándose, honrando, inclinando a otros dioses y hoy quiere romper con eso, yo quiero orar por ti en esta mañana. Mientras cerramos nuestros ojos y oramos, si es tu caso, si tú quieres hoy darle exclusividad a tu relación con Jesús, levanta tu mano y ya te encuentras. Yo quiero orar por ti. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a orar por ellos. Señor, quiero orar por estas personas que quieren darte la exclusividad, Señor. Ponerte en el primer lugar, Señor. Quiero orar por ellos. Llénalos como llenaste la vida de José en medio de tantas dificultades. Cómo pudo pararse al lado tuyo, cómo pudo caminar contigo en medio de todas las circunstancias injustas que vivió y cómo se convirtió en una persona funcional. Oro por estas personas en el nombre de Jesús, para que seas lo primero en sus vidas. Amén, Señor. Aleluya.